Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Otra vez nos encontramos para seguir compartiendo juntos nuestro tiempo de estudio y seguimos juntos dialogando, analizando el Evangelio de Marcos. Ya en ese sermón maravilloso de Jesús, conocido como el sermón profético de Jesús, que se repite, como decíamos, en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. El sermón escatológico de Jesús o el sermón profético de Jesús que él dio en el Monte de los Olivos tiene una carga muy significativa para todos aquellos que de alguna manera o a lo largo del tiempo han estado esperando la segunda venida de Jesús. Un anhelo que se reaviva en cada generación de creyentes, pero que ha permanecido latente en el sentir del cristianismo desde que Jesús hizo la promesa, vendré otra vez, como está registrado en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Así que la esperanza en la segunda venida de Jesús es parte esencial, fundamental del credo cristiano. Los cristianos creen que Jesús ha de volver, regresará por segunda vez en gloria y majestad. Quizás ese anhelo, ese deseo del regreso de Jesús para terminar con el mal, con el dolor, con el sufrimiento, con el pecado y todas las tristes consecuencias del pecado, han llevado a muchos cristianos a lo largo de estos 2000 años de historia del cristianismo a interpretar el mensaje de Jesús aplicándolo para su generación, como que el cumplimiento del mensaje de Cristo tenía que cumplirse en esa generación. Y han leído y han interpretado determinados acontecimientos de la historia como si fueran los acontecimientos culminantes que ya marcaban la venida de Jesús. Decíamos en la última ponencia que es bueno que nosotros recordemos que cuando Jesús está hablando, le está hablando a esa generación que vería la caída de Jerusalén. Porque eso es lo que Jesús anuncia, que Jerusalén sería destruido, que el templo sería destruido. Ante esta afirmación de Jesús, los discípulos quieren saber cuándo acontecerán estas cosas. Y es cierto, como también decíamos, que lo que él dijo acerca de la caída de Jerusalén es una ilustración, un ejemplo de lo que acontecerá finalmente cuando el tiempo de gracia termine en este mundo y poco antes de la segunda venida de Jesús. Sorprendentemente, en el Evangelio de Marcos o en el de Mateo o en el de Lucas, ninguno, cuando habla de determinados eventos, utiliza el término señales para hablar de esos eventos. Ninguno, absolutamente ninguno. No dice que las guerras son una señal, ni los terremotos, ni las hambrunas, nada de esto, ni los falsos cristos son una señal. Utilizan expresiones como principio de dolores, como esto acontecerá, pero aún no es el fin, pero no utilizan esto como señal. La única vez en que aparece la palabra señal en los evangelios sinópticos es cuando se dice que Cristo viene en las nubes del cielo. Y se dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es la única vez. Entonces, ¿nos está hablando Jesús de señales o nos está hablando de un estado de cosas que existirán en este mundo hasta el momento mismo de su segunda venida? Si nosotros solamente vemos los acontecimientos que menciona Marcos y los otros evangelios sinópticos como señales crudas y duras de la segunda venida de Jesús, probablemente hagamos lecturas de la historia y de los acontecimientos que no son los correctos. Ahora bien, si vemos que todos esos acontecimientos prefiguran un estado de cosas en este mundo que se mantendrá como una característica inequívoca de la presencia del mal, del dolor y del pecado en este mundo, hasta que termine con la segunda venida de Jesús, esto podría darnos una lectura diferente de las cosas. Yo quisiera en esta mañana, en los minutos que nos quedan, compartir con vosotros un poco este concepto. Porque cuando nosotros leemos que Jesús dice que tengamos cuidado, que vendrán falsos cristos, falsos profetas, que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estos falsos cristos y estos falsos profetas son personas que han aparecido en algún momento puntual de la historia cercana
¿O es algo que ha acontecido a lo largo de la historia del cristianismo? Pues justamente es algo que ha acontecido a lo largo de la historia del cristianismo. ¿Qué es un falso Cristo? ¿Qué es un falso profeta? Pues bien, la palabra Cristo viene del griego Christos y del hebreo Mesiaj. O sea, finalmente Cristo es el ungido de Dios, aquel que fue ungido por el poder de Dios, como menciona los evangelios, que el día de su bautismo Jesús recibió el Espíritu Santo, la unción del poder divino. Cada persona que a lo largo de la historia ha aparecido pretendiendo ser, sin serlo, un ungido de Dios, teniendo características y capacidades especiales para traer el perdón, para traer la salvación, para hacer algo en la vida de la persona, sin que Dios lo haya comisionado, evidentemente para eso es un falso Cristo. Pero cada persona que a lo largo de la historia ha pretendido que era una reencarnación de Cristo, o un Cristo aquí en la tierra, o un representante de Cristo aquí en la tierra, ha sido también un falso Cristo. Y esto ha existido a lo largo de la historia y va a seguir existiendo. Siempre ha habido personas que pretenden hablar en nombre de Cristo, tener el poder de Cristo y actuar como comisionados de Cristo o ser el Cristo mismo. Esto ha existido a lo largo de la historia pasada, la historia reciente. Y los falsos profetas son todos aquellos que a lo largo de la historia, ya sabéis que la palabra profeta, profetesa en griego, naví en griego, en hebreo, es el vidente, el que ve las cosas que Dios le revela. Aquellos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero todo aquel que pretende recibir inspiración de Dios o revelación de Dios sin que Dios se la haya dado, es un falso profeta, es un falso mensajero de Dios. Y hemos tenido a lo largo de los siglos de la historia del cristianismo una cantidad de falsos mensajeros también de Dios. Esto ha pasado, esto pasa y esto pasará. Constantemente ha habido falsos cristos y falsos profetas. Ahora, es importante que tú y yo comprendamos que el engaño, en el contexto del conflicto entre el bien y el mal, va a permanecer hasta la segunda venida de Jesús. El enemigo de Dios, el autor del pecado y del sufrimiento, trata de engañar y utiliza caricaturas de Cristo, representaciones de Cristo, imágenes de Cristo, falsificaciones de Cristo para engañar a las personas, utiliza instrumentos como supuestos mensajeros de Dios, pero que dan mensajes totalmente equívocos que llevan a tener imágenes totalmente desvirtuadas de Dios. Ahora bien, cuando una congregación o cuando una denominación pretende en la vida de una persona ocupar el lugar de Cristo, esa denominación, esa congregación o la persona que pretende hacerlo está siendo un falso Cristo. Cada vez que un conjunto de creyentes pretende dominar la conciencia de otro o creer que tiene la llave para la salvación de otra persona, está ocupando el lugar de Cristo y está siendo un falso Cristo. Y cada vez que una congregación, una denominación o un predicador o alguien que transmite de alguna forma la palabra de Dios da un mensaje que no se ajusta a la revelación de Dios en Cristo Jesús, está siendo un falso mensajero de Dios. Así que cuidado, el falso Cristo y el falso profeta puede ser la misma denominación donde una persona se mueve. Pueden ser personas de esa denominación. No necesita ser alguien popular incluso a nivel mundial para ser un falso Cristo o un falso profeta. Basta con que alguien pretenda ocupar el lugar de Jesús. Basta con que alguien pretenda que las personas le rindan honor, obediencia, pleitesía, lo consideren de una manera especial, lo traten de una manera especial, como si tuviera algo sobrenatural. Basta con que dé un mensaje que no se ajusta al Evangelio de Jesucristo, para que ese mensajero o ese grupo de mensajeros, esa denominación, congregación, iglesia, sea un falso Cristo. Así que cuidado. ¿Cómo podemos hacer para identificar entonces al falso Cristo y al falso profeta? Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Ellas dan testimonio de mí. Debemos conocer los evangelios, la persona y la obra de Jesús y el auténtico mensaje de Jesús como ha sido revelado en sus palabras, en sus actos y en sus hechos para no ser engañados. Debemos mirar a Jesús
con los ojos de Jesús. Debemos leer la palabra de Dios y creerla con los ojos de Jesús. Y debemos entender el cristianismo con los ojos de Jesús. Cualquiera que nos lleve por otro camino será un falso Cristo o un falso profeta. Que Dios te bendiga, querido amigo. Feliz día junto a Jesús.